olvidado la última vez que me invitaste a tu casa a tomar una taza de café, aunque mi esposa es madrina. Bienvenidos a un viaje oscuro y fascinante tras las cámaras de El Padrino, 1972, la película que redefinió el cine y nos mostró la vida de la mafia con un realismo escalofriante. Hoy te traemos 15 datos extraños y secretos que probablemente nunca conociste y que revelan un lado mucho más polémico, peligroso y perturbador de esta obra maestra. Desde la intervención del FBI en el estreno y la presión de la mafia real para controlar escenas y diálogos, hasta la angustia extrema de Coppola, que casi fue despedido y llegó a llorar de desesperación durante algunas tomas, descubrirás cómo Brando estaba prácticamente vetado en Hollywood y tuvo que usar un maquillaje revolucionario para convencer al estudio, cómo improvisaba con tarjetas de diálogo por todo el set, y cómo su intensidad era tan real que los actores temían sus reacciones. Conocerás que mafiosos auténticos asesoraron a los actores enseñándoles gestos, posturas y códigos de conducta que harían que sus personajes parecieran auténticos miembros de la mafia, y que en medio del rodaje hubo sabotajes, amenazas reales e incluso explosiones de vehículos para intimidar al equipo. Pero eso no es todo. También te contaremos por qué la famosa cabeza de caballo era real y cómo John Marley reaccionó con horror genuino, cómo la escena del bautizo casi fue eliminada por ser demasiado arriesgada y cómo Brando tomó decisiones que desafiaban a Hollywood, además de símbolos ocultos como las naranjas, usadas sin intención y que presagiaban muerte, y hechos impactantes sobre los ataques a la producción y los intentos de detener la película por la mafia. Si quieres conocer estas y otras revelaciones que muestran un lado de El Padrino que pocos se atreven a contar, no te vayas. Quédate hasta el final porque la última revelación te dejará sin aliento y cambiará por completo lo que creías saber sobre la película. No olvides darle al botón de me gusta y suscribirte, porque tu suscripción es vital para que YouTube sepa que este contenido merece seguir existiendo. Y así podemos traer más secretos. Si puedes apoyar el canal financieramente, un super thanks nos ayudaría muchísimo a continuar creando este tipo de contenido. Y si no, simplemente comenta cuál de estos datos te sorprendió más. Prepárate para entrar en un mundo de secretos, tensión y polémica que solo El Padrino podría ofrecernos. Número 15. El FBI asistió al estreno. Durante el estreno de la película, agentes del FBI estuvieron presentes tomando notas sobre la representación de la mafia y observando cómo el público reaccionaba a escenas de violencia, lenguaje y rituales que podrían considerarse verosímiles en el mundo del crimen organizado. Su presencia no era meramente protocolar, sino que buscaba evaluar la precisión de los detalles, la autenticidad de las interacciones entre los personajes y cómo los elementos del guión podían influir en la percepción pública sobre la criminalidad. Los agentes analizaron diálogos, gestos, jerarquías ficticias y códigos internos de los personajes, evaluando si la narrativa podía considerarse una guía implícita sobre operaciones delictivas. Además, tomaron nota de la reacción del público ante escenas violentas, midiendo si la representación generaba simpatía hacia los criminales o un efecto de fascinación. La presencia del FBI muestra la importancia social y cultural que ciertas producciones podían tener. Número 14. Brando rechazó su Oscar. En un acto histórico durante la entrega de los premios Oscar, Marlon Brando decidió rechazar su galardón y envió a Sachin Littlefeather, activista por los derechos de los nativos americanos, para subir al escenario en su lugar y pronunciar un discurso denunciando la representación injusta y estereotipada de los indígenas en Hollywood. Su gesto no fue solo un acto personal de protesta, sino una declaración pública sobre la responsabilidad social del cine, cuestionando cómo la industria perpetuaba clichés dañinos. Littlefeather transmitió el mensaje con claridad y firmeza, explicando que aceptar el premio sin señalar la injusticia cultural sería contradictorio. La acción generó sorpresa, incomodidad y cobertura mediática masiva.
convirtiéndose en un punto de debate sobre la ética en la representación de minorías. La decisión de Brando mostró que los premios y la fama podían ser utilizados como plataformas de denuncia social, inspirando a otros artistas a cuestionar las prácticas de la industria. Su rechazo trascendió el evento y marcó un precedente histórico en la conciencia pública sobre los derechos de los pueblos originarios, provocando conversaciones sobre visibilidad cultural y responsabilidad ética. Número 13. Las naranjas como símbolo de muerte. A lo largo de la saga, las naranjas aparecían antes de eventos violentos o la muerte de personajes, convirtiéndose en un presagio simbólico reconocido por los fans. Aunque el efecto no fue intencional, los espectadores comenzaron a asociar la presencia de la fruta con tragedia, creando un nivel adicional de tensión y anticipación. El contraste entre el color brillante de las naranjas y la violencia que seguía generaba un efecto inquietante. Los críticos y seguidores identificaron un patrón que enriquecía la narrativa, demostrando cómo un elemento visual cotidiano puede adquirir significado simbólico dentro de una historia. Con el tiempo, las naranjas se convirtieron en un recurso icónico, reconocido por su capacidad de anticipar hechos importantes, sirviendo como ejemplo de cómo los detalles menores pueden generar engagement del público y análisis crítico. Número 12. El gato fue pura improvisación. Durante la filmación, Coppola encontró un gato en los estudios y decidió incorporarlo de manera improvisada en una escena. Marlon Brando aceptó su presencia sin aviso previo, y el ronroneo del animal obligó a redoblar el audio. La improvisación generó un efecto de autenticidad inesperado, obligando a los actores y al equipo técnico a adaptarse, ajustando iluminación, ángulos de cámara y movimientos. El resultado fue una escena más natural y con reacciones genuinas. El gato aportó tensión y realismo que no estaba previsto en el guión, mostrando cómo la espontaneidad puede enriquecer una producción. La inclusión fortuita del animal se convirtió en un recuerdo memorable de rodaje, demostrando cómo elementos externos pueden mejorar la narrativa. La experiencia evidenció la habilidad del equipo para adaptarse a situaciones imprevistas. Número 11. La cabeza de caballo era real. En una de las escenas más recordadas, John Marley reaccionó con horror auténtico al descubrir que la cabeza de caballo no era un prop, sino un cadáver real. La elección buscaba generar una reacción genuina que se transmitiera en cámara, aumentando el realismo y la intensidad dramática de la escena. El uso de un objeto real incrementó la tensión entre los actores y la audiencia, convirtiendo la secuencia en un momento impactante. La decisión de utilizar la cabeza auténtica fue controvertida y generó debates sobre ética en la producción, seguridad y bienestar de los actores, además de establecer un precedente sobre el compromiso extremo por lograr realismo en cine. Número 10. James Caan casi pelea con un ejecutivo. Durante la filmación, James Caan defendió con tal intensidad a Al Pacino que estuvo a punto de enfrentarse físicamente con un ejecutivo de la producción. El incidente surgió por desacuerdos sobre la dirección de ciertas escenas y la interpretación de los actores. Caan se sintió obligado a proteger a su colega y compañero de reparto, lo que evidenció su lealtad y compromiso con la integridad artística del proyecto. La situación obligó a Coppola a intervenir para evitar un conflicto, mostrando la tensión que puede generarse entre actores y productores en producciones de alto perfil. El episodio refleja la pasión de Caan por el trabajo y su disposición a poner en riesgo relaciones laborales por defender la calidad de la película. El conflicto casi físico fue un ejemplo de la intensidad que existe detrás de cámaras, donde la presión, los egos y la creatividad pueden colisionar. Número 9. Coppola lloró durante el funeral de Don Vito. Durante la filmación de la icónica escena del funeral de Don Vito, Francis Ford Coppola llegó a un punto de agotamiento físico y emocional tan extremo que, frente a la imposibilidad de grabar una toma adicional que él consideraba imprescindible para la narrativa, se derrumbó en el set.
El director estaba convencido de que cada ángulo, cada reacción de los actores y la disposición de la cámara debían capturar con precisión el peso del momento. La negativa del estudio para permitir una toma extra provocó una descarga emocional que llevó a Coppola a llorar abiertamente, mostrando la enorme presión que enfrentaba para equilibrar su visión artística con las demandas comerciales. La escena no solo requería coordinación técnica perfecta, sino también la capacidad de dirigir un elenco amplio y mantener la autenticidad de los actores, mientras ellos mismos estaban emocionalmente afectados. La intensidad de la grabación reflejaba años de inversión personal y profesional en la película. Número 8. La escena del bautizo casi fue eliminada. La emblemática escena del bautizo, considerada hoy como uno de los montajes más icónicos del cine, estuvo a punto de ser eliminada porque los ejecutivos de producción la consideraban demasiado artística y experimental. Temían que el montaje, que alterna la solemnidad religiosa con escenas de asesinatos de la mafia, resultara demasiado arriesgado para el público general. Coppola insistió en mantenerla, argumentando que la yuxtaposición entre la inocencia del bautizo y la violencia calculada de los sicarios era fundamental para transmitir la dualidad moral de la película. El director supervisó personalmente cada corte, cada transición y cada detalle sonoro, asegurándose de que el montaje transmitiera tensión, ironía y dramatismo de manera perfecta. Su insistencia mostró su visión única y su compromiso con la narrativa. Número 7. Mafiosos reales asesoraron el rodaje. Para garantizar la autenticidad de los gestos, posturas, maneras de fumar y comportamientos típicos de la mafia, la producción recurrió a mafiosos reales como asesores en el set, quienes enseñaron a los actores cómo moverse, cómo sostener un cigarro, cómo mirar y reaccionar ante los demás de manera que transmitiera credibilidad. Estos asesores compartieron detalles que solo alguien con experiencia en el mundo del crimen podía conocer, incluyendo la jerarquía, los códigos de respeto, la manera de sentarse en reuniones y cómo proyectar autoridad o intimidación. Su presencia permitió a los actores sumergirse completamente en los roles, evitando clichés exagerados y logrando interpretaciones más naturales y convincentes. Número 6. Brando no memorizaba sus líneas. Marlon Brando era conocido por no memorizar sus líneas. Durante la filmación, se colocaban tarjetas con los diálogos por todo el set para que pudiera leerlos sin esfuerzo. Esta práctica permitió que su interpretación permaneciera fluida y natural. Evitando bloqueos o errores, el método funcionaba especialmente bien porque Brando improvisaba la entonación y la gestualidad mientras leía, aportando un realismo que pocos actores podían lograr. El equipo técnico debía organizar cuidadosamente las tarjetas para que estuvieran a la vista en los ángulos correctos de cámara, garantizando que la cámara captara su expresión y emoción sin revelar los textos. Este estilo inusual demuestra cómo la adaptación del director y del equipo puede facilitar la actuación de una estrella con métodos poco convencionales. Brando transformaba un desafío en oportunidad, usando la lectura para proyectar una autenticidad inigualable. Su manera de trabajar influenció la dirección, los tiempos de filmación y la composición de escenas, obligando a todo el equipo a sincronizarse con su ritmo, a pesar de no memorizar. Número 5. Brando estaba vetado en Hollywood. Al inicio de la producción, Marlon Brando estaba prácticamente vetado en Hollywood. Paramount no quería contratarlo debido a conflictos previos y a su reputación de difícil. Pero durante la prueba de maquillaje para interpretar a Don Vito, Brando sorprendió al equipo con una transformación tan impresionante que consiguió el papel. Su rostro, voz y gestualidad encajaban perfectamente con la visión del director, demostrando que el talento puede superar barreras y prejuicios. La prueba fue decisiva porque mostró que su interpretación no solo era convincente, sino que aportaba la intensidad y autoridad que la historia requería. Brando combinó maquillaje, actitud y improvisación para crear un personaje inolvidable.
Su éxito en la prueba de cámara cambió la percepción de los ejecutivos, quienes pasaron de rechazarlo a apoyarlo plenamente. Esta historia subraya la importancia de la preparación. Número 4. Hubo intimidación física real. Durante la producción de la película, la intimidación física no fue solo una sensación dentro del set, sino un hecho tangible. En un incidente particularmente alarmante, las ventanas del coche del productor fueron hechas explotar en un intento directo de frenar la producción y generar miedo. Este acto de violencia reflejaba la tensión que existía entre los cineastas y ciertos grupos externos que querían ejercer control sobre la narrativa. Los miembros del equipo y los ejecutivos vivieron bajo una constante presión psicológica mientras trabajaban para mantener la integridad artística del proyecto. La explosión del vehículo no solo fue un mensaje intimidatorio, sino también un recordatorio del riesgo real de enfrentar a organizaciones con poder y conexiones peligrosas. Este episodio demuestra hasta qué punto la producción estuvo inmersa en un ambiente de riesgo constante, donde las decisiones creativas podían desencadenar represalias físicas y amenazas. A pesar del miedo. Número 3. La mafia intentó detener el proyecto. Durante la preproducción y el rodaje, la familia Colombo ejerció presión directa sobre la producción para controlar el contenido del guión y eliminar términos o escenas que consideraban inapropiados o que exponían información sensible. Este intento de censura y control generó un ambiente de tensión extrema entre los cineastas y los mafiosos, quienes no dudaban en usar intimidación verbal, económica y amenazas veladas para influir en el proyecto. Los guionistas y el equipo técnico tuvieron que trabajar bajo constante presión, evaluando cada línea de diálogo, cada referencia a la vida criminal y cada escena de violencia para evitar represalias. La intervención de la mafia subrayó el riesgo real que implicaba retratar la vida de los grupos criminales de manera verosímil, convirtiendo la producción en un equilibrio delicado entre autenticidad y seguridad. Los productores y el director tuvieron que encontrar formas de mantener su visión artística sin provocar conflictos directos. Esto incluyó cambios estratégicos en el guión y medidas de seguridad adicionales. A pesar de la intimidación. Número 2. Coppola casi fue despedido. Francis Ford Coppola estuvo al borde de perder su puesto como director durante la filmación debido a desacuerdos con el estudio sobre decisiones creativas y ritmo de producción. Los ejecutivos cuestionaban su visión artística y temían que el estilo audaz y experimental no fuera comercialmente viable. Solo una escena clave en un restaurante, filmada con un equilibrio perfecto de tensión, dramatismo y construcción de personajes, salvó su puesto, demostrando la fuerza de su enfoque narrativo y su capacidad para crear momentos memorables que justificaban su liderazgo. Esta escena se convirtió en prueba tangible de que la visión de Coppola era indispensable para la integridad de la película. La presión para despedirlo generó un ambiente de estrés extremo, tanto para él como para el equipo, obligando al director a reafirmar constantemente su autoridad y capacidad creativa. El incidente evidencia cómo los proyectos cinematográficos de gran escala dependen de la convicción y resiliencia del director. Número 1. Caos total detrás de las cámaras. Desde el primer día de rodaje, la producción estuvo marcada por un caos total que combinaba amenazas, sabotajes, tensiones creativas y la intervención directa de la mafia real. Los ejecutivos, directores y actores tuvieron que navegar un entorno donde la seguridad estaba comprometida. Las decisiones artísticas eran cuestionadas constantemente, y el miedo físico y psicológico formaba parte de la rutina diaria. Sabotajes como explosiones de vehículos y presiones externas generaron un ambiente de tensión extrema, mientras que las disputas internas sobre la dirección de escenas y la interpretación de personajes
añadían conflictos constantes entre el equipo creativo, la presencia de asesores mafiosos, la vigilancia de agencias gubernamentales y los desacuerdos entre actores y productores crearon una mezcla de riesgo, estrés y adrenalina que caracterizó todo el proceso de filmación. Este caos detrás de cámaras convirtió cada día de trabajo en un desafío monumental, donde la resiliencia,